Bueno, yo voy a presentar en estos minutos, que creo que ya van avanzados, pero tratar de ver qué es lo que hay en una trombosis asociada a cáncer. Yo no sé cómo se presenta este. No sé. Gracias. ¿El video? Muchas gracias. A mí me toca abordar CAT, que es en inglés o en español, que podríamos decir que es el CAT, trombosis asociada al cáncer. Nosotros sabemos que la primera causa de muerte en el mundo son las trombosis, y generalmente son la isquémica de corazón. En segundo lugar, está a nivel mundial, por ejemplo, está el evento vascular cerebral. Pero la tercera causa de muerte en México, por ejemplo, también son los tumores malignos. En el segundo lugar, no ocupa el evento vascular cerebral, sino que lo que se muere el paciente es de diabetes. Pero sabemos que la segunda causa por la que se muere el paciente diabético también es un problema de trombosis. Entonces vamos a hablar que la trombosis pues es una enfermedad que ocupa las primeras causas y ocupa la primera causa de muerte y mortalidad en el mundo. Sin embargo, cuando hablamos de la asociación de trombosis asociada a cáncer, este es un binomio que causa más muertes que una trombosis sola o un cáncer completamente solo. Entonces aquí vemos que este es romper realmente esa barrera de conocimiento porque tenemos que diagnosticarlos. ¿Por qué? Porque la primera manifestación de un cáncer, por ejemplo, puede ser la misma trombosis. Entonces vemos aquí, y ustedes ya conocen ampliamente la patogénesis de la trombosis, que es la famosa triada de Virchow. Y esto no ha cambiado, pero esa triada de Virchow hay que trasladarla a lo que pasa en el paciente con cáncer, ¿no? Entonces, si ustedes ven, pues tenemos un daño endotelial. ¿Y qué ocasionaría el daño endotelial? Evidentemente puede ser la invasión directa del cáncer dentro del vaso sanguíneo, que sabemos perfectamente que el endotelio es un endotelio sano. El endotelio sano básicamente lo que nos protege es que nosotros tengamos trombosis. Y entonces, nuestra sangre se mantiene líquida y siempre está anticoagulada. Entonces, siempre vamos a tener anticoagulación de manera fisiológica. Pero cuando el tumor invade directamente al endotelio, lo puede causar, lo puede dañar y causa una inflamación. ¿Y qué va a presentar? Pues finalmente vamos a tener que puede tener un desenlace de trombosis porque ya no hay esa protección del endotelio de anticoagulación. Pero también tenemos que le estamos poniendo quimioterapia a los pacientes y tienen catéteres venosos centrales. Eso estamos dañando directamente también al vaso sanguíneo. Pero también tenemos el daño endotelial per se por la quimioterapia. Y entonces el tratamiento también provoca, y las citocinas que va a liberar el tumor, citocinas que libera el endotelio y citocinas que se libera finalmente el endotelio que está con esa inflamación. Pero también tenemos estasis venosa. Esos pacientes generalmente van a estar postrados muchas veces en cama, tienen reposos después de la quimioterapia, pero hay también una compresión extrínseca del tumor y esto provoca también estasis venosa y eso va a provocar que tengamos más eventos trombólicos venosos. Por otro lado, hay hipercoagulabilidad. Ustedes ven de ese lado, los procoagulantes asociados van a estar al tumor, que finalmente vamos a tener sustancias que produce el propio tumor, que más adelante vamos a ver, que ocasionan esa hipercoagulabilidad. Entonces, ¿cómo está
dónde está trombosis asociada a cáncer, vamos a ver que el cáncer asociado con trombosis es una complicación muy común de estos pacientes oncológicos, pero el riesgo que vamos a tener no solamente es del propio cáncer, sino es el cáncer que se somete a una intervención quirúrgica. Entonces vemos cómo hay la proporción, 3 a 5 veces más. Aquel paciente que se somete a cirugía que tiene cáncer tiene 3 a 5 veces más de presentar trombosis. Pero cuando es con quimio, tiene 6 veces más. Entonces esto es realmente un problema grave, muy importante, porque la enfermedad tromboembólica, el tromboembolismo, es la segunda causa más común de muerte en el paciente con cáncer. Entonces, tenemos algo que tenemos que estarlo buscando. De per se, nosotros no diagnosticamos de manera, porque es subclínica la trombosis, tenemos que pensar en esa enfermedad. Tenemos que pensar porque a veces la primera causa puede ser, o cuando sospechamos, el paciente ya se murió, e incluso no sabemos cuál es la causa. Y entonces realmente esta asociación, la enfermedad asociada con cáncer, se caracteriza porque hay una recurrencia muy alta de enfermedad embólica venosa, tiene un amplio también probabilidad de que el paciente sangre y tiene una necesidad de tratamiento anticoagulante prolongado. Entonces tenemos esta disyuntiva a veces de que tenemos el equilibrio entre fenómenos trombóticos y fenómenos hemorrágicos. Entonces vean cómo hay una relación que es de 2 vías. Esa relación de 2 vías es que el cáncer produce hipercoagulabilidad y esta parte de la hipercoagulabilidad favorece que el cáncer vaya creciendo, se alimente y se haga más grande todavía, incluso provoque metástasis. Entonces esto es una alteración de estas amplias 2 vías. Entonces el cáncer eso induce finalmente hemostasia y por otro lado, como les decía, este crecimiento proporciona todas las herramientas para que este cáncer pueda crecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en esa relación de 2 vías? Vean que es muy interesante cómo la célula tumoral, ahí vemos la célula tumoral que produce esa hipercoagulabilidad, la hipercoagulabilidad nos genera la trombosis, pero esta hipercoagulabilidad hace que el tumor progrese. Y si yo tengo un tumor que está progresando, hay sustancias que pueden expresar cómo empieza la coagulación. Ustedes saben y así se imaginan cómo nosotros tenemos que empecemos a tener el detonante de que nuestra trombosis se forme, de nuestro coágulo se forme, que formemos una toquidina, que formemos esa trombina, es un factor que se llama el factor tisular. ¿Y sabían ustedes que ese factor tisular siempre está encriptado? Si nosotros tomamos ahorita una muestra de plasma a cualquiera de nosotros, no tenemos factor tisular circular. Pero si vemos un paciente que ahorita está en la terapia intensiva con una coagulación intravascular diseminada o un paciente que tiene sepsis, seguro va a tener factor tisular circular. No, imagínense el paciente con cáncer. Entonces es algo muy interesante porque esto nos está hablando de ese gran detonante que podemos tener, que es el factor tisular. Entonces vean que la patogénesis en paciente con trombosis asociada a cáncer es multifactorial. Y es multifactorial porque depende de factores relacionados con el cáncer propiamente, pero hay otros factores que están relacionados, como les decía, el tratamiento. La quimioterapia me puede producir esas lesiones que también van a favorecer la trombosis. Pero también hay factores relacionados al paciente. Y más adelante vamos a ver cómo está esto. Y vean este territorio. Entonces veamos los relacionados al paciente, pues como todo el cáncer, como toda la trombosis, está asociada a edad avanzada. Está asociada a que ese paciente va a tener una enfermedad trombólica venosa previa. Yo siempre les digo, cuando ya tienes una trombosis, nada es igual en el futuro. Puede ser un futuro inmediato, porque puedes tener 50% de probabilidad de recurrencia en los primeros 3 semanas de que tú detectas esa trombosis, o puede ser años, que pasen años, también lo podemos tener. Pero hay otras comorbilidades como ustedes pueden ver. ¿Y qué ven? Por ejemplo, si ustedes ven ahí, muchas cosas son inflamatorias. La infección, la misma obesidad, vean las pacientes con anemia, la enfermedad renal, otras comorbilidades que también van a estar asociadas. Pero les decíamos, una inmovilización prolongada o ese paciente que a lo mejor tenía una trombofilia hereditaria y no sabíamos. La otra que es relacionada al cáncer, esto es muy interesante porque depende del tipo del tumor, depende del sitio del tumor y también depende del estadio que nosotros detectemos el tumor. Entonces, entre estadios más avanzados tienen más probabilidad de tener cáncer. Y hay otros que son de muy alto riesgo, como por ejemplo el gástrico, el pancreático y el de cerebro. Esos son los que más nos ocasionan y que si ustedes ven en ese contexto, son tumores que llamamos sólidos. Los tumores líquidos, como son los hematológicos, se dice que tienen menos probabilidad, pero imagínense que tengan una leucemia mieloide M3, que es la promielocítica, que básicamente se caracteriza por estos fenómenos trombóticos.
Por otro lado, pues tenemos los relacionados al tratamiento y efectivamente ahí vemos que les decíamos la quimioterapia, la radioterapia y algunos otros que son, por ejemplo, los anti-VEC que se utilizan mucho como terapias blanco en el tratamiento con el cáncer. Pero esta situación es muy interesante porque la célula tumoral puede activar finalmente la coagulación. Ya les decía, imagínense este tumor que tenemos ahí. Ese tumor, vean ahí cómo incrementa el factor tisular. Y ese factor tisular que yo les decía es la prima valerina de la hemostasia. Es el que realmente inicia la coagulación, es el que detona todo y detona esa famosa cascada de la coagulación, si ustedes se recuerdan. Pero este es el factor tisular. Pero vean cómo, algo muy interesante, hay que tomar una biometría hemática. Y hay ciertos parámetros. Si tú encuentras en un paciente con cáncer una cuenta de plaquetas antes de la quimio, pre-quimioterapia, y es de 350.000 plaquetas, ojo, porque ese paciente tiene más probabilidad de tener trombosis asociada al cáncer. Vean ahí, también hay otras cosas que producen micropartículas que expresan factor tisular, y hay otras sustancias que se producen que aumentan las heparinasas, que van a destruir la heparina, que es nuestro anticoagulante natural dentro de nuestro organismo, que nos ayuda con antitromina. Pero hay otras moléculas de adhesión que producen el mismo cáncer, pero también tenemos mediadores solubles como son ciertos marcadores como son las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, los factores de crecimiento derivados del endotelio vascular. Y todo eso va a provocar que el endotelio sea disfuncional y provoque mayor trombosis. Y vean cómo las plaquetas también van a activar. Las plaquetas son muy interesantes porque más adelante vamos a ver cuál es el papel de las plaquetas. Entonces tenemos plaqueta por un lado, pero también tenemos la coagulación. Entonces si nosotros tenemos ese factor tisular, el que genera toda nuestra coagulación de manera fisiológica, pero también en el paciente con cáncer, vamos a tener la formación de trombina. Y esto nos va a condicionar la formación de fibrina. ¿Qué hay con esto? Que esto provoca y ayuda al tumor a que crezca. ¿Cómo va a crecer? Alimentándose. ¿Y cómo se va a alimentar? Produce angiogénesis. Y esa angiogénesis hace que entonces ese tumor vaya creciendo, vaya alimentándose. ¿Por qué? Porque necesita nutrientes que están en la sangre. Y entonces esto provoca el crecimiento del tumor, pero además también produce metástasis a distancia. Y entonces vemos aquí que también la célula, por ejemplo tumoral, libera ciertas sustancias que son las citocinas. Y estas citocinas tienen que ver, ¿por qué? Porque activan la célula endotelial, pero la activan de manera que ese endotelio va a ser procoagulante. Entonces este también va a generarse y va a disminuir, por ejemplo, nuestra anticoagulación natural, que ahí se producen ciertas sustancias, como por ejemplo las heparinas, ¿no? Sustancias semejantes a la heparina, que va a hacer todo lo que ustedes conocen cuando nosotros administramos, por ejemplo, la heparina. Y yo les decía cómo es bien interesante las plaquetas. Las plaquetas, por ejemplo, influyen con el crecimiento tumoral y la sobrevida del tumor. Y entonces protegen al tumor y vean cómo le provocan todo un caparazón con la finalidad de que vayan a proteger que el tumor no sea destruido por nuestras propias defensas dentro del organismo. Y entonces eso es algo muy interesante. Pero ya les decía cuáles son los tumores más importantes que van a estar asociados con cáncer. Y esta trombosis asociada a cáncer son más en los tumores sólidos. Y vean ahí, el número 1 ahí, en esta casuística, porque ya les decía que hay otras que son todavía más letales, por ejemplo los gástricos, pero ahí vean el próstata, está mama, está pulmón y está colon. Pero realmente la mayoría de las casuísticas está como número 1 los gástricos, gástrico-páncreas, y en algunas otras casuísticas también a nivel cerebral. Pero algo muy interesante es que, por ejemplo, en la parte hematológica, pues tenemos 3 tumores y que pueden estar asociados a quimioterapia como es en el mieloma múltiple. Tenemos también los linfomas, por ejemplo, que también van a estar produciendo y expresando mayor cantidad de factor tisular, y tenemos la M3 que ya les comentaba. Entonces vean cómo eso es algo muy interesante. Si ustedes ven esta incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa en este tipo de pacientes, porque ojo, ¿qué tipo de trombosis es? Generalmente es venosa, no es arterial. Entonces esto es interesante porque vean particularmente cuando tú tienes una enfermedad localizada, tienes posibilidad de una enfermedad trombólica venosa, sí, pero cuando tienes metástasis, esto se incrementa de manera exponencial, como se puede ver ustedes en la imagen. Para resumir estos mecanismos, porque podríamos hablar toda una hora de esta, que es muy apasionante, qué es lo que está pasando, porque tiene influencia de cómo nosotros debemos de controlar a este tipo de pacientes e incluso darle cierta prevención, en algunos casos primaria, evidentemente para evitar este tipo de riesgos.
Vean entonces, pero mi objetivo es hablarles de tratamiento. Y entonces veamos aquí 4 parámetros que son muy importantes. La neutrofilia causa trombosis en el paciente con cáncer y particularmente el modelo más interesante es en cáncer de pulmón. Ya les decía que la incremento de plaquetas, que sería la trombocitosis, causa trombosis y en este modelo, por ejemplo, se ha asociado más con cáncer de ovario. Entonces, ustedes tienen que valorar particularmente que la biometría hemática no solamente es importante para decir, a ver si no tiene leucopenia, anemia, trombocitopenia este paciente. Cuando ustedes lo detecten y detectamos neutrofilas, esto se asocia más a trombosis y cáncer. Si detectamos trombocitosis, vas a tener mayor asociación de trombosis y cáncer. Pero por otro lado, ¿qué les decía el factor tisular? El tumor produce micropartículas y ya hay micropartículas que están sistémicas en este tipo de pacientes. Y entonces estos son derivadas del tumor y en esto, por ejemplo, en este tipo de pacientes en cáncer de páncreas, por eso les decía, es muy trombogénico, el factor tisular va a activar la población. Pero por otro lado, hay un nuevo efecto que se ha encontrado y básicamente es que las micropartículas también producen este tipo de sustancias. Estas PDPN son derivadas del tumor y estos se han visto particularmente en el cáncer cerebral. Entonces vean cómo hay otros que ya les había presentado. Hay factores de riesgo relacionados a la trombosis asociada al cáncer, pero son relacionados al paciente, al cáncer y al tratamiento. Pero quizás nosotros quisiéramos ver ciertos marcadores que produce y que nos ayudaran a saber si esos pacientes van a tener una recurrencia de trombosis, si es que ya la tuvieron, o tienen más posibilidad de tener esa trombosis. Y vean ciertos marcadores, como les decía, hematológicos. Una sola biometría hemática nos puede ayudar. Pero también sabemos que el dímero D es altamente sensible, pero es poco específico. Entonces, estos pacientes, pues dices, hay algo que se está activando en la coagulación y siempre hay que tenerle temor, sí, pero hay que tener mucho cuidado porque es poco específico. Vean, hay otra sustancia que es la P-selectina, esto es muy interesante, y hay otros como por ejemplo la actividad del factor tisular y la misma proteína C reactiva. Entonces, esto se está estudiando, no hay algo que yo les diga, recomendación 100% absoluta de un biomarcador que nos puede decir qué situación está. Vean aquí, esta es la historia natural del cáncer. Y si ustedes ven particularmente y vemos esta fase, en el 1 siempre tenemos ese riesgo de enfermedad trombólica venosa en toda la población en general, como los que estamos aquí. Tenemos un riesgo de 1. Pero cuando tú tienes en la siguiente línea punteada, ahí vemos 4 veces más el riesgo de enfermedad trombólica venosa en la población con cáncer. Entonces, esta asociación y este binomio es letal. Realmente tener esa asociación, el paciente tiene una posibilidad de muerte mucho más acelerada que aquel paciente que no desarrolla una trombosis. Vean cómo es el diagnóstico. Si nosotros nos retrasamos más en el diagnóstico, tenemos 5 veces más. La hospitalización cuenta, la quimioterapia cuenta, pero cuando remite nunca va a ser de una, siempre va a tener ese riesgo. Y cuando tiene metástasis, evidentemente incrementa y esto nos puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, en resumen, en esta primera parte, la trombosis asociada a cáncer es una entidad completamente distinta. Es más frecuente de lo que ustedes piensan. La primera manifestación de un cáncer puede ser una trombosis. Y estos son factores que aparentemente no tenemos un detonante, búscale porque lo encuentras. Entonces, esa es una de las cosas que también lo tenemos que ver en pacientes mayores de 50 a 55 años de edad. La probabilidad, ¿por qué? Porque el cáncer se va a ver los primeros 3, 6 meses, pero hay algunos que hasta el año debutan con esta posibilidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes porque evidentemente la malignidad es desastrosa en este tipo. ¿Por qué? Porque va a apoyar a que el tumor siga creciendo y tengamos esta situación. Entonces vean cómo hay algunos otros mecanismos asociados que ya les decía, pero todo tiene que ver con la activación de la coagulación y también tiene que ver con las plaquetas que finalmente les ayuda a tener este microambiente perfecto al tumor para protegerlo de que finalmente se destruya. Pero ¿cuál es el tratamiento? A mí me toca hablar del tratamiento y es ese paciente que debuta y que tiene una enfermedad trombólica venosa, tiene una TBP o tiene una embolia pulmonar, ¿cómo debemos de tratar a ese paciente? ¿Lo debemos de tratar diferente? Mi respuesta sería no. Pero hay evidencias específicas que con lo que tenemos, por ejemplo, para tratar a un paciente con enfermedad trombólica venosa, el tratamiento ha ido cambiando, como dicen las guías. Hoy, los anticoagulantes orales directos es la primera elección de tratamiento. ¿Por qué? Porque son más seguros en el paciente con enfermedad trombólica venosa sin cáncer.
Con cáncer, ¿cuál era la evidencia más sólida? Son las heparinas de bajo peso molecular. Pero ustedes dirán, ¿cuál es la que usan más ustedes? Enoxaparina, seguramente. Y entonces, la enoxaparina no es la más, no tiene la evidencia más sólida para este tipo de pacientes, el trombosis asociada a cáncer. ¿Cuál sería? Es la dalteparina. Entonces es diferente. Entonces la enoxaparina ayuda así, y les voy a decir por qué, porque vamos a ver los resultados y los subanálisis que hicieron con los pacientes que recibieron anticoagulantes orales directos. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Vean aquí, como les decía, incremento, fíjense el incremento de muerte del TAC, de la trombosis asociada a cáncer. Está relacionado con un incremento de muerte 30 veces más. Cuando tú no tienes ninguna exposición, como les decía, es de 1. ETB solo es de 2.6. Vean cómo cáncer solo es casi 7 veces más. Pero cuando tú tienes este binomio mortal, letal, que absolutamente puede causar la muerte, tienes 30 veces más la posibilidad de tener de muerte. Y entonces vean aquí, el paciente va a recurrir más, o sea, ya tienes una trombosis, y a lo mejor es una trombosis proximal, y a lo mejor no tuviste una embolia pulmonar, pero la recurrencia de que tenga una enfermedad trombólica venosa, que pueda tener no solamente una TBP, sino en una embolia pulmonar unas 3 semanas o un mes después, es muy elevada. Vean, por ejemplo, en esta gráfica, el paciente con cáncer y el paciente sin cáncer. Pero el otro lado también sangran más. Entonces tenemos esa disyuntiva. Pero fíjense cómo es peor la trombosis que la hemorragia. Entonces yo como hemato, por ejemplo, a mí me da más miedo tener un paciente con trombosis porque no lo veo y se me muere, que un paciente que tiene hemorragia, que lo puedo tratar, evidentemente también, imagínate que tienes una hemorragia cerebral, pues evidentemente también es un riesgo y también te puede causar la muerte, una secuela importante. Pero realmente veamos, cuando tenemos ese balance positivo o negativo. El estudio CLOT, como eso les decía, ¿cuál de las heparinas de bajo peso molecular es la que se considera la primera opción de tratamiento? Es la dalteparina. Y este estudio fue desarrollado por la doctora Lee hace muchos años, porque de hecho vean que la New England lo reporta en el 2003. Y este ha sido el parteaguas para tratar de imitar finalmente estos resultados, o ser no inferiores, sino incluso superiores en este sentido. Ellos lo comparan con los ABCs. ¿Qué sucede? Que ahí está demostrando que la dalteparina es más efectiva que los ABCs en estos pacientes, y por lo tanto también la hemorragia particularmente es relativamente menor, pero tampoco es estadísticamente significativa. De hecho sangraban casi igual, pero finalmente lo que más se valoró aquí fue la eficacia. Vean en este entonces, cuando nosotros vemos otro estudio que hay, que es el estudio CATCH, este lo hacen con otro tipo de heparinas, tampoco es enoxaparina, es una tinzaparina. Entonces, las que más tienen evidencia son la dalteparina o la tinzaparina, pero sobre todo es la dalteparina. Y entonces vean ustedes ahí que fue mucho mejor las heparinas de bajo peso molecular, tanto en el estudio CLOT como en el CATCH, en ETB recurrente, y en cuanto a hemorragia, prácticamente no hay diferencia estadísticamente significativa en esos grupos cuando comparas ABCs con las heparinas de bajo peso molecular. Pero ¿cuál es la evidencia con los anticoagulantes orales directos? Uno diría, pues tienen ahorita, son la consideración, la primera opción de tratamiento en las guías del SCP, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen menos eventos de hemorragia, ¿no? Y también sucede, por ejemplo, en FA, pero básicamente por seguridad, no por eficacia. Pero ven aquí, hay muchos estudios y particularmente varios que trataron de ver buscar en sus estudios originales para buscar solamente la enfermedad trombólica venosa en términos generales, incluyeron muy pocos pacientes con cáncer, pero esos de alguna manera se quisieron ver cuál era el subanálisis de estos estudios cuando se compara con el tratamiento estándar, que es iniciar con enoxaparina, cabalgando con los ABCs y después dejar a los ABCs para tener un rango, un INR entre 2 y 3. Esos son particularmente los población de pacientes. Si ustedes pueden ver ahí que los que más tienen número de pacientes es rivaroxaban, y en segundo lugar en estos subanálisis es el grupo de roxaban. Vean el porcentaje de pacientes con cáncer, que es particularmente más alto para rivaroxaban comparativamente con los demás. Pero ¿cuál es el resultado? Si ustedes ven todos los estudios de Einstein, que es con rivaroxaban, con USAID, con edoxaban, que no hay en México, Recover, que es con la Vigatran, Amplify, que es con apixaban,
todos cuando combinan en esta revisión sistemática tratando de ver qué es lo que está pasando, pareciera favorecer a los anticoagulantes orales directos versus el tratamiento estándar más o menos cuando ustedes ven el hazard ratio de 0.66, aproximadamente un 40% menos. Pero no hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces, cuando ven hemorragia mayor, en este tipo de pacientes, sabemos que hay un 26%, numéricamente tienes menos hemorragia mayor, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa. Los estudios con rivaroxaban hicieron un subanálisis, el doctor Prince y lo publica en el 2014, para saber cuál es la comparación y ver si hay un beneficio clínico neto. Acuérdense que el beneficio clínico neto es tratar de balancear el riesgo contra la seguridad. ¿Pero qué riesgo y qué seguridad? Básicamente toman en cuenta la ETB y toman en cuenta la recurrencia de la enfermedad trombólica venosa y toman solamente la hemorragia mayor. Y entonces ahí ustedes pueden ver que en eficacia fue no inferior, pero en seguridad hubo menos eventos de hemorragia, que fue un 58% de menos eventos de hemorragia mayor comparativamente con enoxaparina y abetas. Pero el beneficio clínico neto fue a favor finalmente de la terapia y de la monoterapia con rivaroxaban, porque hay que recordarnos que no se requiere ese switch con heparinas de bajo peso. Este estudio fue muy interesante porque hace estas revisiones y el doctor Posh y colaboradores en el trombosis hemostase en 2015 hacen y dicen, parece ser que los anticoagulantes orales directos pudieran ser semejantes a las heparinas de bajo peso molecular y puedan utilizarse en el paciente con cáncer. Y entonces ahí vean cómo cuando ustedes comparan heparinas de bajo peso molecular contra ABCAS, que es el estudio CLOT, por ejemplo, el estudio TACH, es 40% más efectivos. ¿Cómo es la efectividad de los anticoagulantes orales directos? Cuando les puse el de árbol, que aparentemente hay una mejoría, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa. Y no hay una diferencia estadísticamente significativa, pero es un 35% aproximadamente. Entonces ellos dicen, balanceando es entre un 35 y un 40%. Entonces parece ser que los anticoagulantes orales directos pudieran ser efectivos en este tipo de población. Y después el doctor Strafe en Estados Unidos, esto se publica en el año pasado, fue muy interesante porque este es un fase 4. Y en un fase 4 sabemos que rivaroxaban sí tiene la indicación de trombosis y cáncer, y entonces en Estados Unidos lo administraron como un fase 4. Entonces ellos ven en un análisis retrospectivo, que ya saben que revisan sus datos, y ellos ven en este tipo de población que los pacientes que tenían muy alto riesgo, tumores de muy alto riesgo eran alrededor del 13%, los tumores de riesgo elevado eran aproximadamente el 35%. Pero ¿qué es lo que se demostró con esto? Que a los 6 meses que hacen el primer corte y luego lo hacen a los 12 meses, rivaroxaban está demostrando que es más efectivo en reducir la recurrencia de la enfermedad trombólica venosa contra las heparinas de bajo peso molecular, que era el tratamiento que habitualmente estaban administrando. ¿Y cómo estaban las tasas de hemorragia? Prácticamente no hay diferencias estadísticamente significativas en relación a la hemorragia, que entonces se demuestra que es similar. Pero hay un estudio, todo el mundo decía, incluso nosotros como Mato decíamos, deberías de compararte con dalteparina, porque enoxaparina no es el tratamiento que realmente se comprobó que fuera el mejor como tal. Y entonces está este estudio, SELECT-D, que fue presentado en el 2017 y ya está publicado en el Journal Clinical Oncology, y esto fue muy interesante porque ¿con qué comparan rivaroxaban? Pacientes con cáncer activo que tienen enfermedad trombólica venosa como evento índice, podría ser una TBP o embolia pulmonar, y se comparaban con dalteparina. ¿Qué sucede? Que esto lo querían ver también, checar si realmente existía objetivamente la trombosis y la recurrencia, y entonces eso era lo que analizaban durante 6 meses de tratamiento. Esos son los tipos de tumores, muchos son de tipos gástrico, esofágico, pancreático, pero esto es lo que se observó en los resultados. Rivaroxaban fue más efectivo que la dalteparina en este análisis y estadísticamente significativo. ¿Qué pasa con la hemorragia? Se tiene que pagar, y vean el 5.4% de eventos de hemorragia mayor, más para rivaroxaban que para dalteparina. Sin embargo, no hay una diferencia estadísticamente significativa, hay un 83% de riesgo, pero no hay diferencia. ¿De dónde sangran más? Vean dónde sangraron, eventos gastrointestinales. Estos pacientes tenían tumores
más importantes a nivel gastrointestinal. No hay todavía una publicación del subanálisis de estos pacientes para ver exactamente cuál era, pero lo importante de este estudio, que lo comparan y que le dan ese gran peso, nuevamente, no hubo hemorragia intracraniana en este tipo de pacientes. Hay otro estudio que fue muy interesante, el estudio Ocusal, que fue con edoxaban, que no lo tenemos en México, que también se compara con dalteparin. Y aquí vemos también la población que eran pacientes con cáncer activo, como ustedes pueden ver, pero algunos de ellos tenían 50% de metástasis, muy semejante. Pero a diferencia del estudio de SELECT-D, el objetivo primario de este estudio no solamente fue enfermedad, recurrencia del ETB, sino un combinado. O era el primer evento de ETB o era el primer evento de hemorragia. Y entonces por eso ustedes pueden ver ahí que no hay diferencia estadísticamente significativa, prácticamente son comparables con la dalteparin. Cuando ellos hacen un subanálisis de los objetivos secundarios, ahí ven que fue el 30% más o menos de reducción, pero no hubo diferencia estadísticamente significativa para dalteparina, para edoxaban, a diferencia del rivaroxaban, que alcanzó la diferencia estadísticamente significativa. Y vean en hemorragia mayor, el comportamiento prácticamente es igual. Rivaroxaban tuvo 5.4%, edoxaban tuvo el 6.9% en esta población. ¿Pero qué nos dicen las guías? Y las guías son muy interesantes porque si ustedes ven, y quiero ponerlo porque a veces las guías son súper complicadas para tratar de entenderlo, vean cómo la de ESMO, la ICCP, el ESC, el 2014 y ASCO, la primera opción de tratamiento eran las heparinas de bajo peso molecular. La única en esta es el ICCP, que lo pone como una posibilidad si el paciente decide tenerlo. ¿Por qué? Porque ya se ha observado en registros de un poquito más de 6 meses que los pacientes abandonan el tratamiento en los primeros 3 meses después de ponerse enoxaparina, por ejemplo, subcutánea. Entonces hay otras guías, las británicas, que semejan que también los anticoagulantes orales directos pueden ser una opción. Y por último es esta. En el Journal Trombosis Hemostasia, la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, el año pasado, se hace la reunión y entonces ponen aquí como opción de tratamiento en aquel paciente que tiene baja tasa de hemorragia, deberían de ser esos pacientes, se benefician más que con ABCAS o con heparinas de bajo peso molecular y solamente ponen 2 anticoagulantes orales directos, la L-edoxaban y rivaroxaban. Entonces, ¿cuál debe ser, por último, la duración del tratamiento? Y la duración en mi último minuto que tengo, vean cómo cuando tú tienes una trombosis provocada, tienes más del 15% a 5 años de tener una recurrencia. Yo por eso les digo, tienes una TBP, el paciente tiene una TBP, nada es igual. Tenemos que seguirlos en el tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo libraste el primer mes, lo libraste en los primeros 6 meses, el primer año, pero a lo mejor en 5 años tú tienes todavía una posibilidad. Pero vean cuando es no provocado. No provocado tienes 30% a 5 años, o sea, es el doble prácticamente. Y el asociado a cáncer es más del 15%, pero no a 5 años, es por año. Entonces es el que más te está ocasionando esta recurrencia. Entonces, en esta gráfica, que es muy interesante la categorización que nos da el ISTH, hay que utilizar esta, que provocado por un factor de riesgo persistente como es el cáncer, es muy elevado, es lo más elevado que hay. Ustedes me deberían de suspender en mi comunidad.